¿Y qué pasa cuando un comerciante llega a taller con muestras importadas de broqueles pequeñísimos y muy delgados, o cadenas huecas que son súper ligeras, o dijes que también son huecos muy ligeros y llanos de piedras? Pues nadie va a poder negar que son hechos con impresión 3D. Pero en serio, esas muestras son tan delgadas que para igualar esos pesos en metal necesitas trabajar con moldes que utilizan insertos que son solubles en agua y con inyectoras de cera de muy alta gama. Pero pues la verdad es más práctico despedirse de los moldes en estas situaciones. Estas piezas deben ser impresas en resinas calcinables y solo en resina, porque aún no me he enterado de alguna impresión en cera que aguante correctamente todo el proceso de fabricación de piezas así de delgadas. Ya hay opciones, pero a mi gusto aún les falta, más que nada en la resolución. Pero con las resinas calcinables también se pueden imprimir el resto de piezas que se trabajan en cualquier taller de cera perdida, porque además de poder realizar piezas muy ligeras, las impresiones en resina calcinable te permiten realizar montado en cera, o mejor dicho, montado en resina. Pero no todo es color de rosa. Claro que tienen sus contras. En términos de resolución, están por debajo de los equipos CNC y de las impresiones de resinas rígidas de alta resolución, pero sí están arribita de las impresiones en cera. Y desde hace 10 años que llevo trabajando con esta tecnología, estas resinas sacan de su zona de confort a todos los que se dedican al vaciado en joyería. Hay talleres que solo necesitan unos cuantos intentos para aprender y lograr vaciar estas resinas, pero hay muchos otros talleres que terminan perdiendo por completo el interés por trabajar con este material. Y es que todas las técnicas de joyería son demandantes, pero el vaciado, además de demandar destreza y habilidad manual, tiene ese toque extra de exigencia rígida que tienen los procesos de laboratorio, por ejemplo, porque estamos hablando de hacer que el metal pase de su estado sólido a líquido, para después obligarlo a tomar una forma distinta y volver a cambiar a estado sólido. Yo no soy vaciador, pero para poder continuar incluyendo a diseñadores y comerciantes en esta serie, voy a intentar explicar rápido el proceso de cera perdida y cómo participan las resinas calcinables en él. Bien, pues el nombre de cera perdida es literal, y ya verás por qué. Corre PowerPoint. Primera etapa del proceso, el enfrascado. Las ceras se acomodan en forma de arbolito al fondo de un cubilete. Esa de color diferente es una impresión 3D calcinable. Después, el joyero las ahoga en un yeso especial. Y cuando en tu arbolito tienes resinas calcinables, el yeso es aún más especial, porque debe soportar las expansiones, burbujeos y liberación de gases que algunas resinas hacen durante la siguiente etapa del proceso. En realidad ya es muy común encontrar yeso especial para impresión 3D, porque estos deben compactarse más y ser más rígidos que el resto de investimentos para el vaciado de joyería con cera perdida. Pero lo que en realidad es difícil para todos los seres humanos actuales es practicar la adaptabilidad. Así que las resinas calcinables las debes trabajar con aquellos talleres que tomen como reto modificar su receta, por decirlo de alguna forma, para trabajar con nuevas tecnologías, porque te estoy hablando de la primera etapa del proceso y ya les cambiamos el investimento. Esto ya incomoda a muchos talleres. Dinos, ¿tú recomiendas algún investimento? ¿Conoces alguna resina que pueda trabajar con investimentos comunes? ¿Por qué otro motivo te llegaron a rechazar las impresiones de resinas calcinables? Etapa 2. Horneado. Desde aquí ya se separan los principiantes de los profesionales, y no tiene nada de malo ser principiante. Solo quiero recalcar lo especializado que es el proceso de cera perdida en general, porque incluso trabajando solo ceras hay diferencias. El taller acostumbrado a trabajar solo con ceras inyectadas puede obtener resultados diferentes cuando trabaja con ceras de modelado Ferris. Retomando, seguimos con el PowerPoint. Aquel cubilete lleno de yesos, ceras e impresiones se debe colocar dentro de un horno especial y se van a quemar durante el tiempo que dicte la receta del vaciador experto. Para este punto, dicha receta ya fue intervenida y actualizada por las instrucciones de quemado del fabricante de la resina. Cada fabricante de resinas tiene sus propias rampas de quemado, pero un maestro vaciador las va a adaptar a su proceso acorde a su experiencia. Es la segunda etapa del proceso y una vez más el taller tuvo que cambiar su receta.
Pero después de algunas pruebas y ajustes, el taller que tomó esto como reto logra hacer que la resina se pierda sin problema, porque así es como se pierde. Después de recibir todo el calor del horno, no debe quedar ningún rastro de las ceras ni de las impresiones, y al final solo debe quedar una cavidad en el yeso, totalmente limpia y sin residuos, se supone, porque una mala resina y un proceso descuidado va a dejar cenizas o va a quebrar partes del investimento. Aquí es cuando el taller debe experimentar con distintas marcas de resinas. Recuerda que todo es constancia y práctica. Etapa 3 del proceso, vaciado, parte 1. Aquí no hay alteraciones como tal a la receta del taller, pero tampoco se pueden confiar, porque el asunto es aún más crítico. El vaciador experto comienza a fundir el metal, o sea que hace que pase de estado sólido a líquido. Aquí nos despedimos del concepto artesanal de la joyería. Aquí ya se ponen serios un ratito, como si fuera siderurgia, porque el vaciador debe lograr hacer que el metal fundido tome la forma exacta que tenía la cera, vaciándolo en el molde de yeso. Y esto representa un reto desde antes de que se utilizara la impresión 3D, porque las mismas fallas que suceden con la cera van a suceder con las impresiones de resina calcinable. Así que no se puede decir tan a la ligera que por usar impresiones de resina, el metal salió chinito o que el metal está quebradizo, y tampoco que el metal no llenó, porque todos esos desperfectos siempre han estado presentes en el vaciado de ceras, incluso los poros o desprendimiento de investimento. El vaciado es tan especializado que solo aquel vaciador que aceptó el reto de utilizar resinas podrá hacer observaciones objetivas sobre las verdaderas fallas y desmentir al otro vaciador que simplemente te rechazó la impresión para no perder tiempo. Porque las impresiones de resina sí elevan la complejidad del proceso, incluso llegan a ser inútiles para cierto tipo de piezas, como aquellas muy gruesas, como los anillos de caballero que son totalmente sólidos. Por eso te decía que no existe la mejor impresora. Necesitarás utilizar más de un equipo si te vas a dedicar de lleno al desarrollo de nuevos productos de joyería. Dinos, ¿odias o amas la impresión 3D en resinas calcinables? Y si eres de los que apenas comienza, dinos, ¿qué otras dudas tienes? Vaciado, parte 2. ¿Y cómo se saca el metal del molde de yeso? Ya que todo se enfrió un poquito, solo un poco, el molde de yeso se rompe sumergiéndolo en agua a temperatura ambiente. El choque térmico hace la mayoría del trabajo. Por último, el taller se pone de nuevo el chip artesanal de la joyería para limpiar por completo las piezas del vaciado y darles acabado. El proceso de la cera perdida junto con el uso de moldes de silicón resaltan por permitir la fabricación de joyería en serie. Pero que nunca se te olvide que hay verdaderos artistas del tallado manual en cera como estos. Y que también hay artistas joyeros que logran superar los límites del 3D forjando a mano todo directamente en el metal. Revisa todos los perfiles que te aparecen cuando buscas esto, para que veas a lo que me refiero. Debes tener bien presente que el 3D nos ayuda a que nosotros como simples mortales podamos acercarnos al trabajo de los maestros en mucho menos tiempo de lo que ellos invirtieron en desarrollar sus técnicas. Al final, cuando la tecnología 3D se aplica en la manufactura, ellos son los que poseen el know-how más atractivo. Ahora ya sabes cómo se pudo haber obtenido la primer pieza de metal para hacer un molde de silicón. El vaciado y los moldes permiten un ciclo. En realidad no es fácil, pero tampoco es imposible utilizar resinas calcinables. Aunque por temas de negocio de los talleres de vaciado, seguirá siendo algo tardado que como diseñador o comerciante logres encontrar proveedores de vaciado que trabajen con resinas. Resulta más factible que un taller pequeño que cuente con su área de vaciado adopte la tecnología 3D para su uso particular, contrate un modelista y colabore con diseñadores. Y también resulta más factible que un comerciante funde su propio taller de vaciado y que colabore con modelistas y talleres que le den terminados a sus piezas. Total, él ya sabe qué diseños se venden. Y sean conscientes que esta saga de videos no sirve para demostrar lo verdaderamente complejo que es el proceso de vaciado, pero para aquellos que recién comienzan, será el punto de partida para comprender cómo es que participa la impresión 3D en la joyería.
Retomando la burocracia entre máquinas, ¿recuerdas esta diapositiva de videos anteriores? Existen técnicas de vaciado que solo utilizan la fuerza de gravedad para llenar cavidades, pero cuando se trata de cera perdida, la tecnología ha permitido que el metal fundido llene cavidades cada vez más delgadas, y de eso depende qué tan ligeras van a poder ser tus piezas. Hago énfasis en este punto porque en mi país, actualmente mucha joyería solo es atractiva por su peso y no por la calidad de la mano de obra. Y los comerciantes y revendedores de joyería suelen ser los que más utilidades generan con este aspecto. Por eso, ellos son los principales clientes de los servicios de 3D y de desarrollo, y siempre van a pedir que la pieza sea lo más ligera posible. Entonces, las máquinas de vaciado también pueden rechazar los parámetros de una pieza impresa. Voy a dejar de lado las máquinas de fuerza centrífuga y voy a hablar de las que utilizan vacío, y de nuevo pondré los ejemplos de los extremos. En este tipo de estaciones de trabajo se cuenta con una bomba de vacío y digamos que aspira el metal líquido para que pueda llenar las cavidades. Así que el operador de esta máquina es quien tiene la decisión final sobre el grosor de las piezas y por lo tanto de su peso, aunque la inyectora sea capaz de hacer piezas más delgadas, y las impresoras 3D van a poder adaptarse a esos parámetros sin problemas. En las máquinas del extremo contrario se tiene más control de todo, porque además de contar con vacío para aspirar el metal, utilizan gas para empujarlo y comprimirlo en toda la cavidad, así que con un equipo de estos se pueden lograr piezas más ligeras, fijando el parámetro de los grosores de las piezas que se pueden fabricar con ese taller. El diseñador o en su defecto el comerciante deben conocer a la perfección este parámetro para poder proponer nuevos productos y darle presupuesto a sus clientes desde antes de comenzar siquiera a modelar en 3D. Y esto es solo el comienzo, porque el hecho de que una pieza se haya podido imprimir y vaciar no significa que los parámetros de manufactura son correctos. Recuerda que faltan los procesos abrasivos. Y además, cuando las piezas tienen piedras, se deben considerar muchos otros aspectos. Dinos, ¿qué tipo de joyería es la que buscas trabajar con impresiones 3D?